La noticia es ahora. Hay un enorme radar militar británico en este momento en el corazón de Tierra del Fuego. No es una antena de internet, no es una antena científica, es un ojo del Commonwealth que vigila nuestros movimientos en Malvinas y en el Atlántico Sur. Soy Débora Mabaires y hoy vamos a desmantelar la mentira del yo no sabía y te muestro la ruta de la traición. Los británicos, en complicidad con funcionarios argentinos, usaron una estrategia que les dio resultado, la de la empresa privada. Así, Leo Labs, una empresa británica, conformó una empresa en Argentina, Leo Labs Argentina, y alquiló un pedazo de la estancia al relincho de dueños argentinos, los Apollinaire. Por menos de $13.000 mensuales, que se pagan en un banco en Croacia, le alquilaron 2 de sus miles de hectáreas a Leolabs. Y esta empresa tramitó la instalación del radar como si fuera una empresa de Internet a través de la Secretaría de Comunicaciones. Para que el radar británico de Leolabs Argentina se instale, se saltaron todos los protocolos de seguridad nacional. Un radar de esa potencia en zona de conflicto debió pasar por el CODENA, Consejo de Defensa Nacional, pero se hizo en 2 pasos, como todos los robos a los argentinos. Así que vamos por partes. ¿Quién autorizó el aire? Nación. La disposición 8 del 2022 la firmó Mariano Lombardi. Fue emitida el 15 de noviembre de 2022. Lombardi acababa de llegar a la subsecretaría de Telecomunicaciones hacía apenas 6 días. Y uno puede pensar que fue su antecesor, Martín Olmos, hijo de Raquel Kelly Kirchner de Olmos, que preparó el terreno. Pero hay un dato curioso. Había sido designado en agosto y renunció el 31 de octubre, y la subsecretaría quedó una semana sin autoridades. Entonces, ¿acaso en este bache es donde mete la cola el diablo? ¿Fue Olmos? ¿Fue Lombardi? No lo sabemos. La disposición 8 del 2022 que autorizaba a Leolabs a instalar y poner en funcionamiento una estación terrena en Banda S, luego de que estallara el escándalo gracias a la investigación del Ministerio de Defensa que en ese momento manejaba Jorge Tayana, fue cancelada. Escuchaste bien, cancelada totalmente en agosto del 2023. Pero para entonces el radar ya estaba construido y operando. Y entonces, ¿quién autorizó el uso de la tierra? Provincia. Nación autorizó el aire, pero sin los fierros no funciona. Así que la tierra para que construyan el radar la entregó Gustavo Melella. La IGJ de Tierra del Fuego registró a los socios británicos sin pestañear. Y hay un dato. Leolabs Argentina está presidida por Pablo Renán Bilbao, asesor y yerno de la diputada Mabel Caparrós, del mismo partido que el gobernador. Bilbao era además exgerente del Banco de Tierra del Fuego. No puede decir que no lo conoce. En el directorio de la empresa figura también otra asesora de la diputada Caparrós, María Victoria Cerone, abogada especialista en Derecho Público y Administración de Empresas. Y una joyita, Diego Mancini Loiácono. Este muchacho es guitarrista, cantautor, trabaja de delivery, y su único trabajo conocido antes de ser uno de los directores de Leolabs fue el de Aerolíneas Argentinas, en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia, hasta que fue despedido, adivinen por qué, por acosar a compañeras de trabajo. ¿Por qué una empresa británica contrataría para algo tan sensible como un radar espía a semejante espécimen? Bueno, hay una razón.
porque Diego Mancini Loiacono es hijo del expresidente de la Dirección Provincial de Energía, Juan Alberto Mancini Loiacono, quien luego de dejar su cargo producto de las reiteradas sanciones emitidas por el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, fue designado como subsecretario de Obras Públicas de la provincia. Desde Obras Públicas se planifica y desde la Dirección Provincial de Energía se ejecuta. Así es como Melella garantizó una extensión de la red eléctrica kilométrica pagada por los fueguinos para enchufar el ojo del radar que nos vigila. Y claro, hay alguien más que tuvo que haber autorizado todo esto, el intendente de Tolwyn, Daniel Harrington, que él dice que autorizó el hormigón en la estancia El Relincho pensando que era una obra civil privada. Es raro porque semejante infraestructura estratégica con una extensión eléctrica kilométrica y pensaste que era un galpón de ovejas. Como mínimo, priorizaron un papel administrativo de Buenos Aires por sobre la seguridad estratégica de su propia provincia. De máxima, es traición a la patria porque Gran Bretaña ocupa en este momento las Islas Malvinas militarmente, una parte de esa misma provincia donde estos funcionarios cobran y muy bien sus sueldos. Los argentinos vemos todos los días cómo se llevan vendedores ambulantes presos y les decomisan la mercadería porque no tienen permiso. Si la disposición 8 del 2022 emitida por Nación fue derogada en 2023, ¿por qué el radar sigue ahí? Porque para no tener que sacarlo, no sea cosa que los invasores se enojen, armaron un ping-pong de inacción programada entre 4 oficinas. Los anteriores no iban a firmar nada porque ya se iban, fue en agosto del 2023, en plena elecciones. Entonces lo dejaron para los del gobierno siguiente. Y los del gobierno siguiente, en este caso, Cancillería, está Pablo Quirno. Tiene el informe que cataloga el radar como una amenaza, pero no eleva la queja formal para no molestar a los dueños británicos. Y además lo hemos visto en las últimas semanas, que está muy ansioso por pasar una semanita en Malvinas. El Ministerio de Defensa es el que hizo el informe demoledor, 23 páginas donde explica la amenaza para la Argentina de ese radar inglés. Pero no manda a la justicia federal a pedir el desmantelamiento inmediato. Sin acción, el informe es papel mojado. No lo hizo el cosplayer Luis Petri, se ve que estaba ocupado vaciando la obra social de las Fuerzas Armadas, y no lo hace el actual ministro de Defensa, Carlos Presti, militar, ocupado por vender los bienes de las Fuerzas Armadas para tapar el agujero de la obra social que dejó su antecesor. ¿Será casualidad que además estén distraídos desmantelando nuestras Fuerzas Armadas mientras mantienen un enclave espía británico en el territorio? Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni. Tiene la autoridad para ordenar a la provincia el retiro de la infraestructura por vía de apremio. Pero no lo hace porque él mismo está apremiado por los diferentes escándalos de corrupción que protagoniza. Y la última oficina donde se juega el ping-pong con la soberanía argentina es la de Gustavo Melella, el gobernador. Dice que es un tema federal, pero es él quien controla la Dirección Provincial de Energía. El gobierno nacional en abril del 2023 le exigió cortar la luz al radar. Pero yo te voy a mostrar la factura de agosto de 2023. Dicen que la luz está cortada, pero nadie muestra el precinto de la clausura física. La empresa Leolabs no se fue. Está peleando en la justicia para recuperar el servicio,
bajo la presión, claro, del Comando Sur. Y acá está la pregunta que nadie en la gobernación quiere responder. Si el radar está apagado, ¿a nombre de quién sale la factura de la Dirección Provincial de Energía en la estancia El Relincho? Porque en Argentina lo que no se desmantela tarde o temprano se vuelve a prender. Y también hay que hablar de los pasos de Minué, porque el intendente de Tolwyn, Daniel Harrington, fue a la justicia y pidió el desmantelamiento del radar. Pero en abril del 2025 el juez José Pellegrino rechazó la demanda porque mezcló en el mismo escrito una multa de 800.000 pesos que quería cobrarle a Leolabs con el desmantelamiento. Y esta es una típica maniobra de Minué judicial. Dilación absoluta, porque el radar sigue ahí. No hay orden judicial de desarme si el municipio divide el pedido. Leolabs paga la multa irrisoria y sigue funcionando hasta que se resuelva el desmantelamiento. Gustavo Melella, gobernador fueguino, no está solo en esta entrega. El resto de los funcionarios también. El silencio oportuno de Andrés Dachari, secretario de Asuntos relativos a Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, se suma a algo peor: la acción de Carolina Lavori, secretaria de Asuntos Geopolíticos, y también de Agustín Tita, que ellos fueron los que recibieron al embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, que vino exclusivamente a inaugurar el radar el día 13 de marzo del 2023. Sonia Castiglione le dio la autorización ambiental en tiempo récord a Leolabs. Y la responsable de la IGJ, Adriana Chaperón, principal responsable de permitirle a la empresa británica establecerse y continuar funcionando, porque aún no le retiraron la personería jurídica. Los funcionarios de Tierra del Fuego no funcionan. Los juzgados de Tierra del Fuego se lavan las manos. Los ministerios nacionales van reflejándose en los espejos de la impunidad mientras desguazan nuestras Fuerzas Armadas y desindustrializan Tierra del Fuego para vaciarla de habitantes. Pero atentos, esto es solo una parte de lo que hace el gobierno nacional. Porque hay otro Minué, que es el que juegan los políticos. Para que el control sea total necesitan el puerto. Y acá es donde la política nacional y la provincial, que simulan pelearse en los medios, juegan para el mismo equipo. Primero, el gobierno nacional intervino el puerto bajo la excusa de la eficiencia. Mucho humo en los medios. La intervención fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la resolución 4 de este año, firmada por su director ejecutivo, Iñaki Arreceigor, y se apoya en un extenso informe técnico que habla de irregularidades financieras, desvío de fondos, deterioro estructural del muelle, falencias de seguridad. Melella dijo públicamente: ninguna razón es real. No sabemos el porqué de esta decisión o si se quieren quedar con los dólares que ingresan por negocios de amigos o abrirle la puerta a los Estados Unidos. Parece sensato, ¿no? Bueno, inmediatamente después, el gobernador Melella movió su ficha. El asunto 131/26. Y con esto, Melella propone la privatización y el fin del control público del puerto de Ushuaia. Este proyecto busca privatizar la gestión del puerto de Tierra del Fuego bajo una sociedad anónima. Pero según la denuncia que hace el portal Agencia Malvinas, el dato alarmante reside en el artículo 4. La nueva entidad quedará explícitamente fuera de la Ley de Procedimientos Administrativos y del régimen provincial de contrataciones del Estado. El activo estratégico más importante de la provincia marítima se gestionará con la discrecionalidad de una empresa privada, sin licitaciones públicas tradicionales, sin trazabilidad estatal,
y eludiendo el escrutinio de los organismos de control. Y si todo esto es gravísimo, todavía hay más. El proyecto de Melella faculta explícitamente a la nueva sociedad a suscribir contratos con operadores internacionales y buscar capitalización privada. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no solo privatiza el puerto, sino también el mar. Una empresa privada extranjera va a tener la facultad de autorizar o no el atraque de naves en el último puerto del mundo. Y además se va a asociar con extranjeros. Pero ahora pensarlo al revés. Si un buque de apoyo logístico británico o una nave con bandera de conveniencia quiere atracar para dar soporte a la actividad de los usurpadores o en la Antártida, la decisión ya no va a pasar por el control geopolítico del Estado, ni del nacional ni del provincial, sino de una empresa privada con un gerente extranjero. ¿Hace falta que digamos quiénes pueden ser los extranjeros interesados? Melella y un grupo de legisladores provinciales quieren privatizar y extranjerizar de hecho los 3 pasos bioceánicos que tenemos en Tierra del Fuego, el acceso a la Antártida Argentina y en definitiva al Atlántico Sur. Tal vez por estos movimientos, tal vez por la casualidad. En las últimas semanas la empresa Leolabs retiró de la página oficial la información sobre el radar que instalaron en Tierra del Fuego. No retiraron el radar, retiraron la información de la página. El radar y el puerto no son hechos aislados, sino los pilares de una secesión de hecho. Tierra del Fuego está siendo desconectada del control soberano argentino para funcionar como un enclave logístico autónomo. El Comando Sur quiere instalar una base naval en Tierra del Fuego, eso lo dijeron varias veces durante este gobierno y durante el anterior, y hay sospechas de que el puerto de Ushuaia fue la pieza de intercambio para entrar al Board of Peace de Donald Trump. Lo cierto es que el puerto de Ushuaia es la principal puerta de entrada a la Antártida. Está situado estratégicamente en el canal del Beagle, a solo 1000 kilómetros de la Antártida. Es un nodo multimodal clave que gestiona el 96% de los cruceros antárticos, la actividad pesquera, la logística de hidrocarburos y carga comercial, destacando además la seguridad y la ubicación. La Antártida tiene vastas reservas de petróleo, gas, carbón, hierro, metales preciosos como el oro, la plata, el cobre y el uranio, y el 70% de la reserva de agua dulce del planeta. Pero nada de eso se puede explotar sin un punto de apoyo logístico como el de Tierra del Fuego, que está al pie de la Argentina sudamericana. Quien controle los cielos y el puerto de Ushuaia controla la Antártida. Por eso tenemos tantos traidores disputándose el favor de los extranjeros. Pobres ilusos, ¿no? Creen que van a recibir algo. Los mismos que te llenan la cabeza con el humo de la base china son los que hoy, desde el gobierno o la gobernación de Tierra del Fuego, permiten que los invasores de Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur instalen un radar militar en Tierra del Fuego, sin pasar por el Congreso. Y además le van a entregar el control logístico de todo el Atlántico Sur con el puerto para que no les salga tan cara la usurpación y la expoliación. A nosotros nos va a salir demasiado cara la ignorancia, porque estos fueron los primeros pasos. Te invito a que empieces a sumar conmigo. Acaban de presentar un proyecto para modificar la ley de tierras que va a permitir la extranjerización de nuestro territorio, porque elimina los topes, así que van a poder comprar todas las tierras que quieran.
Modifica la ley de manejo del fuego, es decir, van a poder comprar las tierras incendiadas y darle uso, que ahora no se puede por ley. El Senado empezó a debatir un proyecto del gobierno que busca limitar la capacidad del Estado para expropiar. Sumale la modificación de la ley de glaciares, que ya la votaron, para que puedan hacer uso de los mismos en cualquier emprendimiento, sea minería, embotellar agua o una central hidroeléctrica. Ahora sumale a todo ese combo que el agua de las provincias cordilleranas ya está en manos de una empresa extranjera y que la cordillera es la naciente de los ríos que bajan hacia el resto del país. Así de grave es la situación. Ojalá este video sirva para que otros tomen conciencia y podamos frenarlos a tiempo. Gracias por acompañarme. Te espero en la próxima Odisea Submarina.